tardes a todos. Soy Vicky Hidalgo de Ediciones Minotauro y esto es nuestro Sant Jordi virtual. Empezamos ahora con la presentación de Carlos Sisi y su trilogía de vampiros. Hablaremos un poquito de todo en realidad con Carlos, pero porque no queríamos cerrarlo solo a la trilogía, pero bueno, va a ser una quedada súper chula. Tenemos por aquí ya a Carlos. Vamos a conectar con él. Y bueno, lo que sabemos que es un Sant Jordi un poco diferente. Hola, Carlos. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué escenario tienes detrás con arbolitos, con un tiempo maravilloso que debe hacer en Málaga? ¿O cómo está eso por ahí? Sí, el mismo que en Sant Jordi todos los años, que siempre digo que me llevo allí el buen clima, Sí, así que bien. es cierto. Bueno, comentábamos que es un Sant Jordi un poco distinto porque es una pena que no podamos estar con la gente, que no puedas tener este contacto con el Sí, público que es tan agradecido y que es tan chulo de vez en cuando, ¿no? El contacto directo con el lector. sí, Por otro lado, esto nos permite llegar a mucha más gente de la que llegamos habitualmente a otros países más lejos, con lo cual tiene también como su punto positivo, ¿no? sí. Le decía a Vicky antes de empezar que estaba nervioso, porque las presentaciones y eso me gustan, pero porque es el trato con la gente, ¿no? Y aquí queda que no es un poco más frío, pues estamos aquí en vídeo y tal, y veo corazones aparecer por aquí, cosas, pero no es lo mismo, se pierde la cercanía y es una auténtica pena. Pero bueno, es lo que hay que hacer para superar esta situación y a grandes males, grandes remedios, ¿no? Menos mal que tenemos esta tecnología para estar juntos de alguna manera. Así que Sí, bien, bien. tanto. Bueno, haremos la prueba del experimento. Los que nos estáis viendo ya sabéis que podéis comentar, hacer preguntas, yo las iré recogiendo. E iremos hablando con Carlos intentando hacer pues es una charla informal que no esté centrada en un solo libro, porque por las circunstancias pues en la tercera parte de Rojo no ha podido salir de momento, pero podemos hablar de un poco de la serie para no destripar nada, de la trilogía, hablar de Caminantes, hablar un poco de todo lo que tiene Carlos en marcha y en la cabeza. Entonces, bueno, quería empezar comentando lo que es evidente, que es que todas tus novelas hablan de la crisis, de crisis mundiales, de crisis a nivel humano y que míranos dónde estamos Sí. viviendo dentro de la crisis. Decía todo el mundo que es una crisis un poco más aburrida de lo que habíamos pensado en algún momento, ¿no? Nos peleamos por el papel higiénico, bueno. Hay muchas bromas sobre eso, sí. ¿Dónde Sí, están sí, los sí. zombies? No sé cuánto. Exacto, sí. Nos Eh, veíamos todos vestidos de Mad Max, ¿no? Pero no. Estamos en casa, pensábamos en en... pijama. Sí, 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 cambia un poco, bueno, la Yo me he puesto realidad una camisa para falsear un poco, porque hay que cambiarse un poco de ropa, ¿no? Estábamos en sí, zapatillas hasta hace un ratito. sí. Eh, quería preguntarte qué tiene para ti un escenario de crisis que lo hace tan interesante, ¿no? De algún modo en tus novelas siempre hay un momento de crisis. Empezamos el viaje con los personajes cuando se acerca una crisis, en general a nivel mundial, y estoy pensando no solo, pues creo que Panteón probablemente no tiene esto, aunque un poquito sí, pero Alma, por ejemplo, tiene esto, La Hora del Mar Sí, claramente tiene este sí. tipo de escenario, Caminantes obviamente lo tiene y Rojo al final sí que tiene esto. Entonces, Sí. ¿qué encuentras tú que sea interesante en un escenario que plantee una crisis de este tipo? No lo sé, se me ocurre ahora que quizás sea un poco de amor de padre modernizado. Porque mi padre era un gran amante de la Segunda Guerra Mundial. Y yo me crié con las historias de mi padre, con los escenarios de batalla, la toma de Stalingrado, con los edificios destruidos, los soldados parapetados, situaciones de drama. Y mi padre, que era muy, muy fan de esas cosas, mira, por aquí avanzaba la Luftwaffe, no sé cuánto, y la Wehrmacht con los tanques, y me contaba. Y yo veía esa pasión en él. Y como mi padre le ha amado mucho siempre, pues eso era una cosa que... Entonces, cuando empecé a ver o leer libros de ciencia ficción, de invasiones extraterrestres, o por supuesto las películas de zombies, quizá inconscientemente pudo ser un eco de ese recuerdo cariñoso que tuve, y me llamó mucho la atención. De todas formas, no debo ser solo yo, porque las películas catastrofistas siempre han funcionado muy bien.
Nos gusta, el ser humano nos gusta, estamos hartos bueno, hasta hace poco, esta situación normal de trabajar, ir al trabajo, comprar, conseguir dinero, gastar el dinero. Entonces, estas situaciones de se rompe todo y todo se plantea de nuevo y ya no cuenta tu score bancario ni estás pendiente de lo que te diga tu jefe, eso era una especie de libertad. O sea, ahora estoy yo solo en el mundo y voy a ver hasta dónde puedo llegar. Alguna gente en las presentaciones me lo ha dicho. Dice, Carlos, yo es que soy panadero, yo me levanto a las 3:30 de la mañana, voy a trabajar, vuelvo a casa tan roto que lo único que puedo hacer entre semanas es dormir. Entonces, cuando yo he leído tu libro, lo que he leído ahí es un aire fresco de se acabó pagar la hipoteca, se acabó pagar la luz, se acabó. Entonces, eso hay una especie de vena anárquica dentro nuestra que en realidad desea un cambio. Porque esto, bueno, hay quien se lo monta muy bien, trabaja, tiene su tiempo libre, pero hay mucha gente que está muy dedicada a mover palancas todo el día para que salga el dinero y volverlo a meter en la máquina para seguir pulsando palancas. Y eso atrae, pienso yo, ¿no? A la vista está que cuando un autor de ciencia ficción crea una pandemia, todos vamos corriendo a comprarlo y a consumirlo. Película 2012, se acaba el mundo, terremotos y todo, con los efectos especiales. Algo tiene que nos gusta. Ahora lo estamos viviendo de primera mano, ya no nos gusta tanto. No, ya no es tan divertido, ¿verdad? Ya no nos gusta tanto. Ya escribir otro libro de pandemia, no sé yo si... Sí, Porque seguro que además, sí. esta situación es muy curiosa porque saca muchas cosas que ningún autor de pandemias hemos previsto, ¿no? Incluso la película esta de Contagio, que acierta muchísimo, es una película muy antigua y acierta mucho en toda la línea de lo que está ocurriendo, ¿no? Incluso que viene de un murciélago, que al final, bueno, se ha desmentido, pero durante un tiempo fue una explicación, que venía de un murciélago y cómo se contagia poco a poco y cómo la Organización Mundial de la Salud se mete. Solo fallaron en una cosa y me alegro mucho, es que en la película alguien tuvo en previsión que los sanitarios se pusieran en huelga, cuando aquí en la realidad lo están dando todo y todos los días para mantener la situación a flote, ¿no? Así que... Y tanto. Sí, 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 súper merecido. Sí. Eh, Me resultaba curioso también lo que hablabas de que casi es una especie de fantasía de este escenario apocalíptico en el que a lo mejor nos gusta imaginar qué papel desempeñaríamos o qué tipo de decisiones tomaríamos, porque es cierto que tus héroes son, en la mayoría de los casos, gente normal. Son héroes anónimos, personas prácticamente de la calle, de a pie, que en algún momento se convierten en héroes en esta situación de crisis. Me gustaría preguntarte si todos tienen un papel a jugar en estas crisis, qué es lo que, no sé, qué tienen en común todos los personajes y si hay ahí eh, algo, una línea tuya pensada o simplemente es casualidad o es el personaje que te gusta desarrollar. Intento siempre construir personajes que son normales, lo más normales que puedo. Un niño, una mujer que ni siquiera es fuerte, aunque luego evoluciona siempre el personaje y crece, ¿no? Porque las situaciones de intenso dramatismo, como estas pandemias exageradas de la literatura de ocio lúdico, pues son situaciones así. Pero la normalidad es lo que me atrae. O sea, de los caminantes, por ejemplo, el único hecho fantástico que yo quería dentro del libro era que los muertos volvieran a la vida. Todo lo demás tenía que ser muy real. Y me documenté todo lo que pude para conseguirlo, ¿no? Incluso me puse la imposición de que todos los escenarios fueran reales. A lo mejor por temas de guión me hubiera venido bien que al cruzar una calle hubiera un puente para escapar, pero si no lo había, no lo había. Y yo que conozco Málaga, pues sabía que no lo había, pues inventaba cualquier cosa para mantener eso, ¿no? Porque quería que el libro que sonara real, que fuera tan real como fuera posible. De hecho, me gusta mucho que mucha gente, a lo mejor de México, de Perú o de Chile, está leyendo Caminantes y usan Google Maps para ver por dónde van los héroes. Y van Sí. mirando las fotos de los sitios y dice, la iglesia de la Victoria es igual que la has escrito. Y bueno, pues gracias, porque lo intentaba realmente, ¿no? Entonces intento siempre, es como con Alma. Estuve 2 años investigando sobre el tema de los fantasmas y todo eso, porque por algún motivo que desconozco, cuando cuentas algo de ficción, toda la parte, el componente de verdad que tenga, la gente le llega más, ¿no? Llega más, dice, pues esto tiene algo que no sé por qué, no es como estas películas de terror que sale el fantasma en el pasillo, dice, bueno, vale, qué bien hecho está el efecto especial, ¿no? Te fijas más en eso que en la historia en sí.
Pero cuando tiene un trasfondo de verdad, impacta más. Por eso los caminantes y todo, siempre está todo muy documentado y si sale una gasolinera es porque está ahí. Intento Mm, siempre hacerlo, ¿no? Y entonces, claro, esto me lleva a preguntarte si para caminantes, que la ambientación era tu casa, que es Málaga, y Granada, que casi es la casa del vecino, te basaste en lo que veías y tal. ¿Cómo has hecho la documentación para Rojo? Que tiene lugar, pues empieza en Nueva Jersey, Hillsdale, que es una población muy pequeñita, pero digamos que es una cosa que es un escenario que se convierte en mundial, pero Sí, es algo que nos resulta ajeno porque está en la otra punta del mundo. sí. Bueno, en realidad, quieras que no, tenemos mucha cultura americana en las venas, ¿eh? De muchas películas. De hecho, cuando vemos un juicio español, que sale un imputado de estos, algún político o lo que sea, nos sorprende porque no es como lo que conocemos, no hay un abogado defensor y decimos, ¿qué están haciendo? Eso no es un juicio de verdad, ¿no? Tenemos muchísima cultura, hemos visto muchísimas películas, estamos hartos de ver películas y confieso que nunca he estado en Estados Unidos. Todavía no he cruzado el charco con la edad que tengo, No pero lo parece, ¿eh? Leyendo Rojo. Con Google y leer muchas Mm, redes sociales, tener amigos americanos que hablas con ellos, juegas con ellos online y estás viendo cosas, comentarios, memes. Estamos tan llenos de ese tipo de cultura que no me ha sido muy difícil sacar eso. Incluso me gustó que una vez puse uno de esos chupitos que pongo yo en mm, Facebook, un trocito de rojo, y hablaba de Nueva York. Era un personaje que empezaba describiendo cómo era Nueva York antes de que llegaran los vampiros y cómo se transformó. Y alguien etiquetó a un amigo que era de Nueva York y mm, dijo, efectivamente, esto es Nueva York. Yo que vivo aquí puedo decir que esto es Nueva York. Pero mm, porque lo tenemos muy, muy absorbido. Literatura, películas, series, videojuegos. Los mm, americanos han hecho un montón de creaciones artísticas, cinematográficas y no sé, todos hemos visto mucho Tarantino, sabemos cómo hablan mm, y mm. no es muy difícil, Mm, no es difícil. Bueno, yo creo que forma parte también del mérito de la capacidad descriptiva que tienes en cuanto a escenarios y a personajes. Pero es verdad que te da la sensación de que estás allí. Y yo creo que un referente muy claro de Rojo, que tú lo has dicho un montón de veces, pero es que además es obvio, es Stephen King, en la manera en Sí, que describe, exacto. y va Claro, muy por Stephen ahí. King lo he leído todo, todo menos los Mm, últimos a lo mejor y los últimos dos que me quedan, que ya los pillaré, pero lo mm, he leído todo y ahí, bueno, no sé, Pet Sematary, esas escenas cuando están los dos en el porche bebiendo cerveza y viendo los camiones sí, pasar, ¿no? Tiene unas conversaciones súper americanas que se te queda. Y eso lo leí sí. encima con una edad que eres más esponja todavía, absorbe mucho más. Mm, Con 14 años todo lo que lees se va directo al cerebro. mm. Se queda. Entonces, no, en realidad, escribiendo Rojo me sentí muy, muy en mi ambiente, ¿no? Porque era como Mm, volver o aportar a la literatura todo lo que yo había absorbido de esos mm, grandes autores. mm, Crichton, Kuntz, todos esos autores que son muy americanos, pues forma parte de mi legado intelectual, sin duda, porque nos hemos criado con eso. Sí, de hecho tienes un poco, ¿no? En tu obra también hay esta cosa que comentabas de la normalidad de repente rota por un elemento sobrenatural o Me, apocalíptico fuera de la pero, normalidad que entra, que también es lo que tiene Stephen King o, bueno, es sí, lo que que me vamos río porque viendo. estoy viendo los comentarios de la gente. Y dice, se Ah, nota que has devorado el señor King. no, Sí, pues sí, alguno, porque yo creo que le pasa algo a mí y no van corriendo. Entonces, si ves alguna pregunta que te hace gracia, pues tú mismo la puedes ir contestando también. ¿Eh? Y así vamos también vale, introduciendo un poco de interacción con la gente que nos va viendo. ok. Eh, Tenía apuntado por aquí explicar un poquito, aunque fuera rojo, sin hacer spoilers, para que bueno, la gente supiera de qué va la historia. Puedes hacer nada, un resumen, cómo definirías tu rojo, cómo explicarías cuál Vale. es la premisa. Pues Rojo es un libro que, sinceramente, con honestidad, me tiene muy contento, porque no pensaba escribir sobre vampiros, porque creía que ya había demasiado, ¿no? Demasiado aporte a la literatura y al cine, series, videojuegos, juegos de rol. Había muchísimo sobre vampiros y no hacía falta ahondar más. Pero con esto de Facebook, a veces pongo trocitos, escribo cosas, y empecé a escribir sobre vampiros, que eran trocitos súper pequeñitos, ¿no? Y cuando escribí mucho, pues la gente empezó a decir, oye, ¿cuándo va a salir esta novela? Y yo, no es una novela, son trozos efímeros que yo hago, que llamo vómitos literarios.
Pero un día pregunté, digo, ¿de verdad queréis una novela de vampiros? Y esa pregunta tuvo 2000 me gusta, ¿no? La gente, Mm. sí, sí, lo quiero. El típico meme esto de shut up and take my money. Sí. Y entonces lo primero que hice, digo, bueno, es que Stephen King ha hecho Salem Slot, que ya es brutal, y es todo lo que yo quería hacer con vampiros, no quería hacer nada más, no tenía otra cosa en la cabeza que la casa terrorífica y cómo se infiltran y tal. Pero al leerlo, claro, es un libro que yo leí con 14 años. Desde entonces el mito del vampiro ha crecido muchísimo. Ha habido muchas series, muchas películas, muchas cosas. Y todas esas creaciones han hecho su aporte pequeño, grande, pero su aporte. Y el mito del vampiro había crecido muchísimo, ¿no? Entonces me dije, bueno, pues realmente sí que hay hueco para empezar a escribir algo, ¿no? Y me alegro mucho de que la gente me empujara a hacerlo porque me lo pasé pipa escribiendo Rojo Mm. y lo he cuidado muchísimo, le he puesto mucho esfuerzo, mucho mimo. Y me gusta porque ahora las reseñas que veo son todas buenas, ¿no? La gente está muy contenta, Mm. lo destacan mucho en Twitter, lo ponen, la gente está esperando Infierno, que se ha retrasado, no sé si lo sabéis, estaba previsto para el 7 de Mm. abril y el libro estaba impreso ya prácticamente o está impreso, pero Que debido a la está situación, en la imprenta claro, esperando sí, que está podamos corregido, leer. está la portada hecha, está Sí, todo, sí. hemos hecho un trabajo enorme, mucho esfuerzo. Mm. Y estaba ahí, pero debido a la situación. Mucha gente pregunta, voy a aprovechar para decir que la gente dice, bueno, ¿y en digital? Pues ponerlo en digital, ¿no? Pero estamos esperando a los libreros, Mm. ¿vale? Que tienen derecho a tener su tienda, sus libros y sus cosas y estamos esperando que la situación se normalice para sacarlo bien. Porque si no, todo el mundo lo va a comprar en digital y pues los pobres libreros se van a quedar Mm. sin poder tener el libro. Mm. La verdad es que los libreros han sido un apoyo siempre, bueno, desde Claro, Gigamedes, claro. desde... Y entonces es verdad Nos que han es una... invitado, nos han abierto sus puertas, nos han ofrecido sus mesas, sus sillas, sus Coca-Colas. Hemos cenado con ellos luego Sí, y hay que hacer las sí, cosas así. sí. Entonces, bueno, supongo que la gente está preguntando, ya os digo, no lo puedo ver porque por lo que sea los comentarios no me van apareciendo, pero la idea es que Infierno esté disponible antes del verano. Vale, Si todo sigue como está previsto, nuestra idea es que en junio se pueda publicar, ¿vale? Y la gente lo pueda conseguir. Entonces, bueno, crucemos los dedos para que vale. la situación vaya lo mejor posible por muchas razones. Una de ellas que podamos por fin poner Infierno a disposición de todo el mundo. Sí, por lo que leo aquí la gente está de acuerdo. Los libreros son una parte fundamental, mucho mejor en papel, el olor del papel y entre medias mezclado mucho. ¿Para cuándo la peli? Ostras, Ya he qué leído gusto. Rojo, ¿cuándo la peli? Mm. Bueno, Rojo es un proyecto que es súper exportable a cine. Yo creo que la gente que lo ha leído lo tiene claro y desde la editorial intentamos moverlo todo lo posible Claro, y, sabes, Carlos, que hay interés y que, bueno, sí, ojalá podamos verlo. Puede ser súper producción de Hollywood porque tiene todos los escenarios, tiene los personajes, o sea, es una historia súper exportable. sí. Así que si hay suerte lo podemos hacer. Eh, Comentando el mito del vampiro, tú ya hablabas de tus influencias que eran Stephen King, Dean Koontz, este tipo de autores. Quería preguntarte, ¿para qué te sirve el mito del vampiro? ¿En qué crees que es interesante? O sea, para mí siempre es interesante recuperar las figuras arquetípicas del terror o de la mitología porque te ayudan a explicar cosas, es verdad, ¿no? Que son los arquetipos que te sirven de símbolo para contar cosas sobre el ser humano, que no Sí, es más que lo que es la ciencia ficción, el terror o la fantasía, sí. reflexiones sobre el ser humano. Entonces, ¿a ti para qué te sirve el vampiro? ¿Qué es lo que te permite explicar sobre nosotros? Bueno, hay varias reflexiones en el libro, que están escondidas por ahí, en boca de personajes sobre todo, y en realidad lo que viene a decir es que los malos somos nosotros. Hay varias reflexiones sobre, bueno, que nos creíamos muy, viene el vampiro, el monstruo horrible y tal, pero el vampiro es un ser más, como son todos los animales y nosotros que estamos en este planeta, que surge, pero de repente se convierte en el superdepredador. Pero tiene derecho a ello, ¿no? Igual que nosotros hemos hecho atrocidades con las granjas de animales, la explotación de animales, las vacas, los patos, los pollos, todo lo que cogemos, lo explotamos y lo hacemos masivo e industrial. El vampiro
nos persigue, nos caza y nos mata porque puede hacerlo. Y quiere la hegemonía como lo hemos hecho nosotros. Nosotros estamos en la cúspide de la pirámide alimenticia y estamos muy felices decidiendo quién muere, quién no muere. A este perro lo amamos y lo acariciamos y no nos lo comemos. Pero esta vaca sí, ¿no? Hay varias reflexiones en ese sentido de que en realidad somos unos seres, pues mira ahora con la pandemia, ahora que hemos dejado de salir a la calle, aquí en Málaga, en la costa, están volviendo los delfines, cosa que no se había visto nunca, ¿no? Y los ciervos están, los jabalíes están por aquí detrás correteando. Aquí en el río detrás de casa escucho ranas por primera vez. Digo, bueno, ¿hasta las ranas no las cargábamos o qué hacíamos con las ranas? Porque yo en 14 años no he escuchado ranas, nunca, ¿no? Ahora están ahí, hay un montón de ranas, supongo que estaban muy felices en su río, haciendo ruidos por la noche, pero antes no. No sé, igual iba un señor y se las cargaba o se asustaban y no croaban. No tengo ni idea, pero antes no estaba ni ahora sí, ¿no? Hay menos polución, incluso los que analizan los movimientos de la Tierra dicen que pueden hacer mediciones más precisas porque el ruido de la fricción en la corteza ha disminuido, ya no hay tanto tráfico, tanta maquinaria pesada. Es un momento para darse cuenta de qué estamos haciendo, a dónde vamos con tanta industrialización, tanta masificación y tanto pulular por todas partes, porque el mundo es nuestro. Pues el vampiro igual. Eso sobre todo en la reflexión. Llega un momento que algún personaje dice, bueno, es que si ganan los vampiros no pasa nada, están en su derecho, nuestra época ha pasado. Y es un poco para decir, oye, un poco de humanidad, vamos a parar un poco la cadena, vamos a compartir las cosas que tenemos con todos, a ver si podemos hacer algunos ajustes, ¿no? Y eso es. Sobre todo quería, porque claro, el libro estrella, digamos, el más conocido es Los Caminantes, que es el primero que escribí. Es como cuando Stephen King contaba que después de haber escrito 80 novelas, venía una señora y decía, mi libro favorito suyo es Carrie, que es el primero que escribió. Y decía, a mí eso me duele. Claro, me duele porque es el primero y yo cuando lo leo, como hago yo con Los Caminantes, yo veo los rasponazos en la carrocería, veo la calidad de página. Me gusta pensar que he mejorado un poco y tengo una experiencia de 10 años, de mucho feedback de lectores que me dicen lo que funciona en Los Caminantes y lo que no. Sobre todo, como son 5, pues cada uno tiene sus favoritos, ¿no? Uno le gusta mucho el segundo, a otros el tercero le gusta menos, para otros el cuarto es un renacer y para otros no. Hay mucha variedad, pero yo todo eso lo cojo, lo absorbo y me senté con todo ese conocimiento de la saga, ¿no? Y bueno, ya sé cuál es lo que todo el mundo le ha gustado mucho, qué es las sensaciones que he tenido, las que no ha tenido, las que ha echado en falta y voy a hacer algo ahora bien, ahora que tengo toda esta experiencia escribiendo y tengo una caja de trucos pequeña mía, ¿no? que he ido consiguiendo con los años. Voy a hacer un libro de un monstruo que amenaza al ser humano en su cúspide de la cadena alimenticia, lo pone en jaque y a ver qué pasa. Y además me encontré que el vampiro es un monstruo mucho más interesante que el zombie, con perdón para los amantes de los zombies, me encantan los zombies, pero es más interesante porque piensa, ¿no? Y son mentes con muchos milenios de antigüedad, entonces son capaces de hacer unos planes globales terroríficos a los que el ser humano ni sospecha ni llega, ¿no? Y bueno, la conclusión de todo eso pues saldrá en infierno, a ver qué pasa, a ver quién gana. ¿Y qué tal fue cuando hablas de la diferencia entre, claro, meterte en la mente de un zombie, pues obviamente es algo sencillo porque no hay mucho donde entrar, a pesar de que incluso en Caminantes tienes algún zombie que no es el habitual, digamos. ¿Qué tal fue meterte en la mente de un vampiro, que es un ser, como tú dices, que bueno, que tiene cientos de años o por lo menos decenas de años de Sí, sí, experiencia? claro. Tú sabes, tú tienes ahora una edad, yo tengo una edad, yo tengo 48, yo pienso con más profundidad que cuando tenía 14, o 8, o 5, o 2, ¿no? Pues el vampiro de mis libros es una mente de miles y miles de años. Entonces, cada vez que hablaban cualquier frase, tenía que sentarme a pensar muy bien cómo pensaría una mente tan antigua, qué trasfondo cultural tiene y cuántos procesos mentales ha dedicado a hacer cada reflexión y qué experiencia ha tenido para llegar a las conclusiones a las que llega. Entonces, cada pequeña cosa que Alexa y Alquibiades tienen entre ellos, yo tenía que estudiarla mucho. No es como Jared, que es el personaje favorito, yo creo que absolutamente de todo el mundo, que es muy soez, es un deslenguado, es un mal hablado, y ese me salía muy fluido y muy natural.
Curiosamente. Me gusta pensar que soy una persona educada, pero yo creo que dentro tengo un ser horrible porque es que me salía solo. Escribía las páginas súper sencillas. Cuando estaba Jared todo era muy fluido, muy fluido. Ujú. Es muy burro, dice lo que piensa sin tapujos. Quizá por eso, ¿no? Porque Ujú. todos tendemos a hacer filtros cuando hablamos. Esto lo puedo decir hasta aquí. Y más en estos días complicados de redes sociales, donde todo se estudia, cada frase que dices se analiza. Y, cuidado, tienes que tener cuidado con los distintos grupos, no ofender a estos, no ofender a estos. Y Jared era una liberación, porque es un hombre que habla sin pelos en la lengua y dice las cosas más brutas del mundo, pero lo hace de su trasfondo, que yo creo que es bueno. Yo creo que Jared es un personaje neutral legal, vamos a decirlo así, con denominación de rol, neutral Ujú. legal. Ujú. Mira, te preguntan, ¿Jared será tu hype? Tiene Puede esa ser, personalidad, ¿no? puede ser. Siempre lo he Ujú. dicho. Por ejemplo, Jimmy, todo el mundo decía, tú eres Jimmy, ¿no? Porque al principio sale jugando con unos Legos y cualquiera que me siga en redes sociales sabe que soy muy fan de montar Legos. Una cosa que Ujú. me relaja y me gusta mucho, ¿no? Sí. Pero no, Jimmy tenía que parar un poco y decir, recuerda Carlos que tiene solo 14 años y no puede Ujú. hablar hasta aquí, ¿no? Por mucho que sea emocionalmente, muy intelectualmente incluso un poco más alto de la media, tenía que Ujú. bajar un poco su tono y hacerle cometer errores o decir cosas que no eran apropiadas, ¿vale? Pero Jared, como digo, puede ser mi height porque me salía natural, me salía solo. Mm. Bueno, curiosamente yo creo que son los dos personajes, Alexia y Jared, que más han gustado a los lectores, ¿no? Sí, Alexia porque tiene esta cosa de misterio y de... Creo que no destripamos nada si decimos simplemente que Alexia es la vampira que sale, que bueno, en la cubierta ya es evidente que hay un personaje femenino que es una vampira y Jared es un poco el superviviente o uno de los personajes antagónicos. sí, Eh, Quería preguntarte también por el proceso de escritura un poquito, porque es verdad que todas tus novelas han sido muy orgánicas en el sentido de que siempre dices que eres un escritor sin mapa, ¿no? Que eres un sí. escritor de brújula, que si quieres lo puedes explicar un poquito para la gente que no tenga este concepto claro. Vale. Eh, entonces, tus novelas, incluso Caminantes, creo que la creación fue muy orgánica en el sentido de que es un poco lo que te pedía el cuerpo, la historia nació con una semilla pequeñita, fue creciendo y bueno, de momento tenemos 5 volúmenes con un poco de suerte, este tampoco será el final. Quería preguntarte por la diferencia en escribir una trilogía que además tenía una fecha muy concreta Sí. y claro, el reto que esto supuso para ti y las diferencias o a qué retos tuviste que enfrentarte que fueran nuevos y debido a este cambio en la estructura. Pues sí, yo sigo la escuela que tiene Stephen King, que es no planification, se llama. No se planifica en nada. Stephen King la usa, por lo menos la usó durante un tiempo cuando leí la entrevista donde lo dijo, ¿no? Él se sienta y escribe y no tiene planificado la novela en sí. A lo mejor sabe un poco del final, y sabe un poco de medio, sabe un poco de la trama. Pero yo hago eso, yo me siento y empiezo a escribir, empiezo como empiezan todos los viajes, con un paso detrás de otro, como decía Tolkien, ¿no? Y me siento, empiezo por una porción pequeña de la historia y poco a poco, pues cada paso que das va creando situaciones y es un árbol que se expande, ¿no? De manera automática. No tienes que hacer prácticamente nada. Vas contando cosas y vas añadiendo elementos y se va creando. Y es un método que he usado desde siempre y me funciona. Nunca he planificado. Hay autores que necesitan hacer un diseño completo de todo y todo muy estudiado, un trasfondo de los personajes. Les funciona porque así es como funciona su mente. Yo soy muy caótico, soy anárquico, soy artista y si tuviera que planificar todo no me saldría porque se volvería tedioso y aburrido para mí. Entonces sería como trabajo y no saldría con esa naturalidad. Y yo tengo que disfrutar cuando cuento un libro, si no, no funciona. Sí que me pasó que como no sabía cómo iba a salir la trilogía, me costó bastante ajustar el tercero porque tenía el compromiso y la herencia de los otros dos, y no solo de eso, sino de los trocitos que yo me inventé y puse en Facebook, con mucha trampa, porque tú cuando estás escribiendo tienes elementos bomba, que llamo yo, que son momentos que sabes que son buenos, son situaciones buenas, como en las series, ¿no? Está el episodio y va el episodio plano, 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 y de repente hay un momento bomba
y sube el interés, ¿no? Y dice, oh, y ahí normalmente acaban, ¿no? Eso lo sabemos, pasaba mucho en Walking Dead. Es como, no pasa nada, no pasa nada, de repente, oh, y ya terminaba. Pues esos trocitos eran elementos bomba concentrados que yo soltaba, pero para llegar de un momento bomba a otro tienes que pasar por un periodo de transición donde vas explicando cosas que incurres en el riesgo de caer en un valle literario que tú como editora me dices, Carlos, aquí hay un valle, aquí esto hay un momento que, ¿no? Y hay que apurarlo. Pues claro, esos elementos eran dispersos, no tenían cohesión ninguna como historia, porque eran trozos que yo había puesto porque sí, y su destino era aparecer en Facebook. Entonces en el tercero tenía la herencia de todo lo que había pasado en los otros dos, que eran muchísimas cosas y muy complicadas, porque es una novela muy coral, pasan muchas cosas en muchas partes del mundo con muchos personajes, y tenía eso. Y combinarlo todo provocó por primera vez que me equivocara y me fuera por un camino que resultó no tener salida, no me estaba gustando. Así que cogí 300 páginas que llevaba escritas y las tiré a la basura. Y las volví a hacer porque de repente dije, no, esta otra idea es mucho mejor. Y eso no me había pasado nunca. Siempre iba escribiendo, iba haciendo y al final todo casaba y eso. Puede ser que me haga viejo y ya no tenga esa capacidad para innovar, pero tuve que coger 300 páginas y decir, no, por aquí no es tan bueno como esta otra idea que es mucho más potente que tengo en la cabeza y la volví a hacer. Y ya No, acabó bien y los comentarios, tú lo sabes, de vuestros informes de lectura y eso, pues son de todo cerrado y todo coherente. Y ya me tiré en la cama y dije, vale, he acabado. sí, sí, todo cerrado y además cuando había un punto en la novela en que tampoco vamos a destripar, pero es verdad que parecía como muy difícil conseguir cerrar Muy todo lo que difícil, habías muy difícil. abierto. Muy difícil. Entonces, hasta el último momento te tiene pendiente de un hilo Sí, pensando, no, no puede cerrar todo. Y al final lo consigues. O sea que esto es de aplauso totalmente. Pero sí me acordaba de lo que tú me decías, ¿no? De, bueno, es que en los interludios que he ido dejando durante los 3 libros, pues ya me he ido marcando cosas que exacto, me llevan hacia un camino. exacto. Esa era Entonces otra también... cosa, porque en el libro hay muchos momentos, los que han leído Rojo lo saben, que a lo mejor viene después. Y son trozos que hablan del futuro, de lo que va a pasar, ¿no? Entonces a lo mejor los iba poniendo y tal, pero no sabía muy bien a dónde conducía la historia. Y tenía que respetarlos, porque eran leyes escritas en piedra, estaban los libros publicados. Ya no se podía hacer nada, estaban hechos. Y había que terminar de una manera que casara con todo, ¿no? Y fue un auténtico puzzle y mucho pensar y decir, madre mía. Y me encantaría tener una cámara para los lectores que se enfrenten al infierno cuando estén leyendo y lleguen a la última parte del libro para ver sus expresiones, porque yo creo que va a ser bastante sorprendente, ¿no? Bueno, os aseguro que lo vais a flipar, pero a lo grande. Os va a encantar. Sí, entonces es verdad que los interludios tienen como esta función casi de ir poniendo piezas en un puzzle. Me gusta lo que comentas del valle, porque es verdad que el editor siempre Claro, nos empeñamos mucho en que no haya este valle, ¿no? Necesitamos sí, una cosa que tenga mucho ritmo y que sea muy activa siempre, porque si no, el lector, sí, siempre pensamos en ese lector moderno que se va a cansar, que se va a perder. Lo curioso en tu caso es que la gente disfruta cada página y cosas que normalmente tú pensarías, me está sacando de la acción y del argumento y me está llevando a un escenario no secundario, sino terciario, que no tiene nada que ver con la acción principal. En sí. este caso, en rojo, casan súper bien y te dan información que sigue siendo interesante, ¿verdad? Que yo creo que los interludios los usas mucho en ese sentido. Sí. Es que también muchas veces cuando yo como soy el primer lector de mis libros, siempre lo digo, como no sé lo que va a pasar, mientras lo escribo lo voy leyendo. Y eso me permite calcular muy bien el impacto que va a tener, ¿no? Porque si hay un momento que se tiran 5 páginas los personajes hablando de la situación, no sé qué, a mí como lector el cuerpo me pide un poco más de acción. Por eso acabo haciendo novelas muy corales, porque a veces los personajes no están disponibles para una acción inmediata porque están encerrados, están bloqueados, están tristes, le está pasando algo que no permite que esa acción llegue a su vida o a su momento, ¿no? Entonces empiezo otro capítulo y empiezo con otra escena, ¿no? Diferente. La muerte conducía en Buick y sigo, bla, bla, y ya de repente se vuelve otra vez. Hace que la Sí, cosa suba, ¿no? Esos sí. son pequeños truquillos. Bueno, yo creo que los personajes, que esto es
lo que nos contaba una persona del equipo el año pasado en el Festival de Sitges. Recuerdo que, Carlos, esta anécdota te marcó mucho y es muy chula, que nos dijo que los personajes son tan vívidos y tan reales y empatizas tanto con ellos que te quieres quedar con ellos cuando acaba la escena o cuando acaba el libro. Entonces, cualquier cosa que nos cuentes de esos personajes nos parece súper interesante y es tan Sí, disfrutable como una escena de acción. Al final lo que pasa es que tú te quieres quedar con Moses o con Susana, te quieres quedar con Jared, te quieres quedar con Ginny. sí, Entonces, creo que los personajes en tu obra son uno de los puntos principales. Es lo que hace que al final la acción se mueva, que sean reales y que empatices con ellos. Entonces, de hecho, para tus personajes a veces te basas en personas reales. sí, Yo claro. conozco la anécdota de Juan Aranda, del resto ya no tengo mucho más Sí. información. Bueno, son elementos, coges trozos y de personas que conoces, coges uno de aquí, otro de allí. Eso es inevitable. Yo creo que todos los autores lo deben hacer, ¿no? Algunos de sus personajes pues eran componentes de su amigo X o de ese señor que le cae mal cada vez que va a aparcar el coche y le mira con desdén, pues seguro que lo acaba poniendo porque forma parte de nuestras vidas y lo que colocamos en los libros son nuestras vivencias. Es indudable, ¿no? Un truco que hago yo, eh, actores que me gusta cómo habla, me gusta su voz, me gusta su lenguaje corporal, sus respuestas ante las situaciones, lo cojo como referente, lo cojo como modelo y luego incluso cuando estoy escribiendo lo tengo en mente y sé cómo actúa, sé cómo, porque lo hace, porque hay actores que son de actuar siempre más o menos, tienen el mismo papel y lo repiten en diferentes películas, ¿no? No tienen muchos registros diferentes, ¿no? Robert De Niro, por ejemplo, pues su gesto de pues es muy suyo y todos lo sabemos y aparece en todas sus películas, ¿no? Entonces lo uso como pequeño truco para construir personajes y debo hacerlo o muy mal o muy bien porque nadie me ha dicho, oye, este personaje es este actor, ¿no? O es este personaje en esta película. Nadie me ha dicho nunca eso. Entonces creo que al final tienen el suficiente aporte de novedad como para no resultar muy evidente. Pero a mí me ayuda mucho a construir personajes. Yo creo que los vemos muy reales, ¿no? Muy parecidos a nosotros, incluso los héroes. Es gente que, bueno, en rojo tampoco quiero explicar mucho, pero hay un personaje que estaba haciendo pasteles hasta, no sé, 2 meses antes de que empiece la Sí, acción en este sí. momento. Entonces, tener esta sensación de que podría ser tu vecino o podría ser la chica que te pone el café por las mañanas, pues creo que lo acerca y lo hace mucho más Sí, real. sí. Mm, Ese personaje a todo el mundo le gusta mucho, porque es un personaje femenino que no encontraba su hueco en esta sociedad, no tenía amigos, las relaciones sentimentales tampoco le llenaban, no encontraba satisfacción en nada. Trabajaba porque hay que vivir. Entonces dedicaba su tiempo haciendo tartas, tartas, tartas. Y estaba tan apocada en su vida que no le producía ninguna satisfacción, mm, que cuando aparece el vampiro en sus vidas, ella se rinde, ¿no? Dice, bueno, pues si ya ha llegado, pues ya está, pues fin, ¿no? Pero mm, el vampiro comete un error y le dice, ahora eres mía, ¿no? Entonces ella recuerda un momento que tuvo de violencia, de esto mm, digamos, de opresión a la mujer, ¿no? Y dice, ¿cómo? Ahí fue cuando ella se impone y dice, no, ahora que me lo dices, que tal, pues no quiero. Y eso le hace crecer. En el libro se convierte en un personaje súper fundamental en la lucha contra estos monstruos, ¿no? Entonces, eso yo creo que la gente la ha comunicado con eso, porque hay situaciones que dice, bueno, yo voy por donde yo voy hasta que alguien me dice que no puedo hacer esto o me imponen, ¿no? Y ese imponer a veces te hace surgir con fuerza de las situaciones duras. Es decir, que no puedo hacer esto, pues ahora lo hago, ¿no? Así que ese mm, personaje personalmente me gusta bastante. Me gustaba mucho moverlo, hacerle hablar. Resultó mm, muy, muy potente, muy interesante. mm. Es muy Es chulo. maravillosa, dice uno por aquí. Sí, 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 sí. Que esperen mucho de ella, decían. También por Sí. aquí para el tercero, supongo. Preguntaba a alguien antes que en la clasificación de Jared, de los 5 tipos de mujeres, ¿qué tipo sería Alexia? No sé si tienes una respuesta para esto. ¿Qué ¿O tipos de serían los mujeres? 5 tipos? ¿Cuáles son los tipos de mujeres? Yo no lo recuerdo. Me imagino que en algún punto Jared hace una.
No sé si te... Ah, vale, alguno de sus diálogos. Sí, claro. Pero no le hagas mucho Alguna caso, vez. que Jared a veces es muy bruto, es muy demasiado bruto. Y dice unas cosas como... Sí, creo que tiene una frase como, en realidad solo hay dos tipos de mujeres, las que quieren y las que no quieren, una cosa en este sentido, ¿no? Pero Jared es que es muy básico, Jared es un interruptor encendido y apagado y es demasiado primario, ¿no? A veces Sí, incluso ocurren cosas que no las cuento como narrador, que me parecen tan evidentes, pero hay un momento cuando aparece Jared para dejar bien claro cómo es, que está en una casa con un arma y hay una situación de peligro con vampiros y tal, y aparece alguien corriendo y él automáticamente, instintivamente dispara y se lo carga. Pero no tiene ninguna sensación de, "Ah, Dios mío, he matado a un inocente, ahí va, no era un vampiro, era una persona", simplemente dice, no era un vampiro, y sigue. Y yo como narrador no me paro a insultar la inteligencia del lector diciendo, fíjate que ni siquiera se ha ofendido, no se ha asustado, no ha hecho ningún drama por haber matado a una persona inocente, viva, humana. A él le da igual y al narrador le da igual y sigue contando la historia porque Jared es así, ¿no? Y es una forma muy clara de decir, a partir de ahora daros cuenta de que este personaje es un ser absolutamente bruto y primitivo, ¿no? Es mi height. sí, seguro, seguro. Preguntaban también por ahí si nos planteábamos un Nigromante 2. A mí me encantaría porque con el tiempo la verdad es que la gente le ha ido cogiendo mucho cariño y me gustó mucho cambiar la voz narrativa porque soy muy Stephen King escribiendo, salvando las diferencias y todo lo demás, pero es quien me enseñó a escribir, realmente leyendo sus libros fue el primero que yo dije, wow, quiero escribir algo como esto, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado, muchos autores nos ha pasado eso. King ha sido el gran maestro, el gran referente, y tantas novelas y tantas historias. Sobre todo me fascinaba que si tú reduces una novela de Stephen King a su mínima expresión, apenas es nada. Por ejemplo, Christine es un libro así de gordo, pero dice, ¿de qué va? Pues va de un coche endemoniado que mata gente. Se cuenta muy rápido, pero él te saca una novela enorme porque le da vueltas a los personajes, los lleva para adelante, para atrás. Y eso, cuando acababa el libro, decía, bueno, ¿este libro de qué va? Es una historia muy sencilla. Yo casi lo podría contar en un vómito literario de Facebook en 6 líneas, ¿no? Pero es potente, potente. Entonces, Nigromante era otra escuela, era mi hobbit particular, era Tolkien, era fantasía. También he leído mucha fantasía, tengo la cabeza muy amueblada con, no solo con libros, con videojuegos, juegos de rol. Entonces me gustó mucho jugar con esos elementos y ahora que veo que, mira, a ver, Nigromante 2, pero con una edición tan cuidada como la del primero. Si existe en algún momento, En algún momento, quién sabe. lo será, seguro. Sí, sí, sí. Preguntan también por Caminantes 6, que es una Claro, pregunta que nos hacen muchísimo. sí, mucho, Eh, mucho. bueno, habíamos comentado alguna vez, ¿no?, que hay todavía partes del mundo de Caminantes por explorar y bueno, que es ver, yo sé que tienes como un montón de proyectos en la cabeza porque siempre tienes muchas ideas que están ahí bulliendo. Preguntaban también por Panteón 2, no sé Sí. si tienes una idea de lo próximo que harás o estás ya escribiendo algo. Bueno, tengo muchas ideas diferentes. Hay que, ya veremos a ver por dónde vamos, porque ahora mismo varias cosas. Incluso me gustaba mucho lo de la inteligencia artificial, que eso lo hemos hablado tú y yo varias veces, explorar un poco ese concepto porque hay mucho que contar. Y normalmente las historias que he visto casi siempre se resuelve con que la inteligencia artificial se revuelve y se revela e intenta matar al ser humano, pero hay muchas más juego que dar, ¿no? Y a lo mejor aplicado, yo la inteligencia artificial cuando empecé a explorarla fue en videojuegos, su evolución aplicado a videojuegos. Desde los primeros bots que jugaban a Quake y exploraban un entorno tridimensional moviéndose de arriba abajo y aprendiendo el mapa, me parecía increíble cómo reaccionaban y cómo se confundían incluso con jugadores reales. No podían distinguir si un bot era un jugador real o no. Se movía, se giraba, te apuntaba, saltaba cuando había que saltar. Todo eso me hace pensar que hay una historia potente que contar. Mira, uno dice, madre mía, eso sería muy bueno. Buenísimo, seguro, seguro. Sería muy interesante leer algo tuyo que fuera en esa línea. Estoy segura de que sería una reflexión completamente distinta a lo que nos tiene acostumbrados la ciencia ficción o los autores clásicos. Estaba preguntando, de hecho, a alguien cuál es el autor de ciencia ficción que más te ha influido. Pues
según en muchas cosas. Por ejemplo, Panteón obviamente estaba inspirado por Asimov, los cuentos de robots. Los chatarreros espaciales, Ferdinand y Malhereux, eran los dos personajes clásicos de Asimov con sus historias. Y la doctora psiquiatra que analizaba los robots y tal, la robotista, todo eso. Para Nigromante, el referente absoluto es Tolkien, que amo absolutamente. Me he leído El Señor de los Anillos 1000 veces, El Hobbit. Es un mundo que me apasiona, me parece súper potente. No tanto Juego de Tronos, por ejemplo. Yo sé que es súper popular y todo el mundo le gusta, pero por algún motivo a mí no me termina de llegar, no me funciona. Entonces, cuando en una época en la que estaba de moda, súper de moda, Juego de Tronos, yo salí con un Tolkien reivindicador. Hacerme caso, he hecho un Tolkien. Pero bueno, es lo que tengo dentro y lo que me gusta, ¿no? Y bueno, para el resto de historias así raras que tengo, Christrom me ha gustado mucho, ¿no? Es autor de grandes novelas, no tan conocidas como otros autores. Han dado grandes películas como Next, por ejemplo. Y me parece muy, muy potente todo lo que cuenta. Y tiene un libro de piratas fascinante que se llama Latitudes Piratas, que es muy desconocido, porque creo que se fue publicado post-mortem ya, ¿no? Y no se habló mucho de él, pero me parece un libro fascinante y ojalá algún día hagan una película. Y tanto. Pero ves que Dios nos cría y nosotros nos juntamos. Juego de Tronos es buena, pero no tanto. Me pasa lo mismo. Juego de Tronos no me engancha. Soy fan de Tolkien. Es así, nos juntamos nosotros. Tenemos nuestro rincón en el mundo y aquí estamos. Sí, sí, y tanto. Mira, te preguntan qué serie estás siguiendo ahora. Pues Tales from the Loop, Mm, que es solamente por la imaginería, que es un granero antiguo con tecnología retro, un televisor de tubo, un televisor de los años 70, pero al lado hay una máquina fascinante con un montón de tubos. Esa imagen ya hace que siga mucho más o le perdone mucho más cosas a la historia, que en realidad es sencilla, ¿no? Es casi como de cuentos de la cripta, casi casi juvenil, ¿no? Pero con esa potencia de imagen y esa música y ese ritmo que tiene, esa fotografía, funciona muy bien. Esa combinación es muy potente. qué bueno, pues la apuntamos. Preguntaban también qué libro has leído últimamente que te haya gustado. Eh, el último libro que he leído que me ha gustado. ¿Sabes lo que pasa? Que estoy ahora releyendo mucho de todo lo que me ha gustado mucho porque desde que cuento historias no siento tanto la necesidad de absorber historias como de aprender técnicas de escritura. Entonces cojo libros que me han gustado muchísimo y los reviso, los repaso, los releo, los vuelvo a leer, porque ya conozco la historia, la he leído, sé por dónde va y recuerdo qué partes me impactaron. Entonces mi pregunta ahora es ¿por qué me impactaron tanto? ¿Qué tienen tan de bueno si a lo mejor si empiezo a contarlo y te digo, mira, esta historia va de esto y funciona así, no es tan buena como el impacto? ¿Qué provocó ese impacto? ¿Qué elementos utilizó? ¿Por dónde empezó a contar la historia el autor? Estoy leyendo mucho, otra vez mucho de Stephen King, muchos autores clásicos. Robert Sheckley es lo último que he leído, pero lo leí ya con 14 años, ¿no? La Sí. séptima víctima y todo esto es lo que estoy revisitando otra vez. Mm. Bueno, sería casi un consejo para gente que quisiera escribir, ¿no? Fijarse en lo que les ha gustado y analizar por qué les ha gustado. Exactamente. Así empecé a leer a Harry Potter, por cierto, porque Mm. cuando yo empecé a leerlo era como un libro más de niños, lo leía a mis sobrinas en el colegio, Harry Potter. Y yo era como, bah, pues era un libro infantil. No tenía la fama que tenía ahora, ¿no? Estaban todos los niños con eso, pero se vendía tanto y todo el mundo hablaba tanto de Harry Potter que compré el primer libro para descubrir por qué tenía éxito, ¿no? Y vaya si lo entendí, porque me fascinó y los compré todos seguidos, ¿no? Entonces, con estos libros hago eso. Recuerdo momentos de impacto e intento analizar, buscar las expresiones, qué giros usa, cómo le da la vuelta, por dónde empieza, a dónde acaba, qué obvia, qué hace evidente. Y se aprende mucho haciendo eso. Encuentras siempre frases destacables, ¿no? En cosas que has leído que con la rapidez de lectura buscando asimilar la historia te has perdido. Pero tienen grandes tesoros enterrados que tienes que ir como Indiana Jones con el sombrero a desenterrar, ¿no? Sin nazis. Y tanto. Preguntaban también por el proceso de diseño de las portadas.
que esto Ah, es una cosa que siempre queda muy invisible, lo cuento. pero gracias, explica. Pues normalmente mando 7 u 8 diseños locos y me dicen, ninguno de estos vale. Pero son muy buenas ideas. Son buenas ideas. No, es que yo personalmente para cuando escribo me gusta ver ya la portada, ¿no? Me gusta ver cómo, darle un aspecto determinado, decir, esta es la historia y aquí está el título. Y como me gusta hacer mis pinitos con diseño y cosas así, pues me gusta verlo, entonces lo mando, pero bueno, ellos saben más que yo lo que es más apropiado y lo que no, y muchas veces lo que decís vosotros, ¿no? Los jefes de ventas son los que entran en acción en ese momento, analizan y dicen, bueno, pues esto puede funcionar, porque hacer una portada tiene muchos componentes que no puedes simplemente decir, a mí me gusta que tenga unas nubes azules. Hay mucha psicología, hay muchos estudios que hay que hacer ahí, que tener en cuenta, incluso el tamaño de la letra. Son muchos factores que requieren tienen mucha historia de procesos, eh, de análisis y cosas así que hay que tener en cuenta y son valiosos, sin duda. Entonces, a veces sí, por ejemplo, Alma, sí que propuse yo la portada y se respetó bastante, ¿no? Que era negra con la llama. Esa sí, sí funcionó. Mm. Creo que era una idea muy sencilla, pero también era Sí, muy simple, casi esencial, ¿no? exacto. Tenía que ser eso, porque era evidente que era como el núcleo de la historia, como que era el resumen conceptual de todo, pero sí que a veces es verdad que ni siquiera los editores hablamos el lenguaje del diseño, entonces siempre decimos que el diseñador nos hace una traducción de lo que nosotros le pedimos a un Claro, idioma que sea visual claro, y que pueda establecer un diálogo con el lector, que sea algo que le resulte atractivo. exacto. En esto yo creo que hemos tenido mucha suerte siempre porque diseñadores, ilustradores estaban comentando antes por aquí que les encanta la cubierta de Tomás Hijo, que Sí, fue una propuesta que hiciste tú. Yo creo que Tomás fue un descubrimiento increíble porque sí, es un tío con un talentazo brutal. Lo que hizo para Nigromante es precioso. Además, me parece que no se parece a nada y todo el proceso sí, artesanal es súper interesante, ¿no? sí, Tienen sí. un Que es verdad que yo carácter. propuse la portada y le dije a Minotauro, quiero este autor para la portada. Pero Minotauro la vio y dijo, no, portada no, y ilustraciones interiores también, ¿no? Porque lo merecía hacer una edición especial con ese arte. Sí, sí, ahí hicimos algo especial y yo creo que los lectores han respondido muy bien porque, Sí, bueno, se va pidiendo en Nigromante 2. Es verdad que es un libro que ha tenido muy buena recepción y que además, siendo tu primera incursión en la fantasía, pues, bueno, no sé, era un poco experimento, pero porque salía de lo que haces habitualmente, pero el resultado ha sido evidentemente súper bueno. Hay un montón de gente preguntando por qué tipo de autores lees, que si has leído a Terry Pratchett, que si has leído a Joe Abercrombie, que si has leído a Lovecraft. claro. Claro, pasa que, por ejemplo, todos esos, hace muchísimo ya que Pratchett, pues, bueno, me encantaba la historia del mundo disco, las historias, sus reflexiones, la muerte con las mayúsculas, todas esas cosas eran súper divertidas, pero ya hace mucho que terminé con sus libros. Lovecraft, por supuesto, pues, cuando estaba en el colegio era Tolkien, Lovecraft, Tolkien, Lovecraft. Y Poe y todas esas cosas las leí. Y ya hace, yo creo que 1 año y medio que he dejado de absorber historias nuevas, digamos. A lo mejor las leo, pero no es con el disfrute de antes. Yo creo que es algo que los autores perdemos. Es como cuando eres crítico de cine y vas al cine y ya no ves tanto la historia. Estás viendo el traveling de cámara, el panning, la iluminación, el sonido, la voz. Nos volvemos un poco analíticos y perdemos un poco el disfrute. Y eso sí que lo echo de menos. Encontrar un libro que diga yo, wow, me ha impresionado bastante, ¿no? Qué buena historia me he encontrado porque es como entro en un proceso de análisis. Entonces, a veces para retomar ese disfrute tengo que recurrir a la nostalgia. Entonces, vuelvo a encontrar disfrute leyendo libros viejos que disfruté antes de ser autor, porque los leí con otros ojos y puedo leer, leyendo recuerdo esas sensaciones. Es una cosa curiosa. No sé si le pasará a otros autores, pero a mí me ocurre, ¿no? Todo lo nuevo se convierte en objeto de análisis y de estudio y lo viejo, a través de la nostalgia, puedo evocar aquella magia. Qué bueno. Sí, ¿Y te sirven otros medios para recuperar un poco este sentido de la maravilla hacia, no sé, hablabas del videojuego,
que es un medio que te resulta súper interesante, o el Mucho, cine o las series. mucho. Es que piensa que yo, en realidad, antes de escribir, yo me formé haciendo aventuras conversacionales para el espectro. Mm, Era como escribir historias, pero con la ventaja de que dejaba que el jugador explorara. Y ujú, lo que le ocurría, yo lo contaba con palabras, porque eran juegos que apenas tenían gráficos. Si los tenían eran bueno, testimoniales, como ilustraciones en un libro. La potencia estaba en las frases. Cada acción generaba una frase, un texto, y entrabas en una habitación y te lo describía con palabras. Pues estás en un pasillo en penumbras y la luz entra por unas ventanas y las cortinas se mueven y tal cual. Pero usaba mm, palabras, textos. Pero ahí tenía que prever qué es lo que iba a hacer el jugador. Tenía que contar muchas historias paralelas, muchas, muchos finales diferentes. O te mm, convertías en un héroe y salvabas a todo el mundo en la casa, o te volvías un egoísta y cerrabas la puerta y te escapabas con el coche tú solo, ¿no? Tenía que construir varios finales, 6, 7, 8, 10. Y eso lo echo de menos. Y esa mm, sensación de exploración la disfruto mucho en los videojuegos y me gustaría algún día casarla con la literatura. A lo mm, mejor incluso no hacer un libro juego, que son más juveniles y son frases mm. cortitas y simples con unas pocas respuestas. Bueno, gracias a la tecnología me encantaría hacer una novela digital interactiva. Lo que pasa es que es un trabajo de locos. Porque si Mm. escribir una novela te tiras 6 meses, 8, 10 o 12, escribir una novela que se abra así, yo creo que sería una tarea de 15 años, ¿no? Un proyecto de vida. Y no lo veo viable, pero me encantaría muchísimo. Ujú. Bueno, es verdad que la Hay alguien que tecnología dice, sí, sí. sí, es cierto que la tecnología nos va dando herramientas que quizá antes no teníamos, y estoy pensando incluso en el capítulo de Black Mirror, que era un elige tu propia aventura, entonces quién sabe si en algún momento se puede plantear algo así sin que tenga Claro, en el proceso. claro, porque esos libros solían ser muy simples, muy esquemáticos, frases muy cortas, textos muy cortos. Yo hablo de leer una novela con calidad de novela y que de repente aparezcan opciones y de repente esas opciones desaparezcan y la historia se vaya conformando. Y al final tienes un libro de 400 páginas que es tuyo con tus decisiones. Pero yo Mm, te digo que no lo veo viable porque, no sé, requeriría 15 años para prever todo, todos los caminos. Es un locurón. mm. Es una tarea como hacer una catedral en la Edad Media, ¿no? Una Sí, sí, locura sí, tremenda. inacabable. Preguntaban también si te ha inspirado algún videojuego para tu obra. Muchos, muchísimos. Yo creo que incluso que la decisión de ambientar rojo en Navidad me Ujú, la dio un videojuego, se llama Division 2, ujú, porque es una especie de pandemia y les pilla en Navidad y todo el juego está ujú, ambientado en Navidad. Y esos escenarios navideños, detenidos en el tiempo, con todo roto, sucio, lleno de ujú, polvo, me daba una sensación tan profunda que dije, voy a ambientar mi novela de vampiros en Navidad. Simplemente ese detalle tan tonto, pero hay muchísimos, muchísimos. Y a veces es al revés. Hay gente que cree ver un referente en los caminantes a Left 4 Dead. Es un juego que salían 4 personajes y se ujú. enfrentaba a una pandemia. Pero lo cierto es que lo compré, me lo autorregalé como premio por haber terminado Los Caminantes. O sea, cuando ya estaba terminado me lo compré y dije, anda, pero si también son 4, son como el Escuadrón de la Muerte, ¿no? A veces ocurre lo contrario, pero los Ujú, videojuegos son súper evocadores. Más ujú, te pones con un buen sonido y todo ujú, apagado y son auténticas como herramientas para contar historias, son ujú, fascinantes. ujú. Buenísimos, y tanto, Sí. sí. Sí, es verdad que Days tiene mucha Gone, dice uno, pues fue un gran gracia, referente también. y tanto. Es verdad que tiene mucha gracia que Rojo esté ambientado en Navidad, porque generas un contraste muy fuerte, ¿no? Entre esa época que tiene que ser eh, perfecta en el año y de repente que todo se cubra de sangre y un poco Sí. de caos. Nos preguntaban también por aquí si te está inspirando la pandemia que estamos viviendo actualmente para escribir algo. Yo no sé si cuando estamos tan metidos en algo, no hay muchos escritores que dicen que necesitas un tiempo para poder asumir cosas y luego ponerlas sobre el papel. No, quizá a ti te están sirviendo mucho también de... Lo que pasa es que las pandemias que ideamos nosotros son pandemias lúdicas, son como videojuegos. Y esta pandemia tiene muchísimas cosas feas, de intrigas
políticas sociales, de poderes, de cosas que no están claras, de gobiernos que no hacen las cosas bien. Aviso un segundín, nos quedan 5 segundos para que acabe el Instagram.